Bien, ayer hemos expuesto los principales datos históricos en torno al Concilio de Nicea y en el día de hoy vamos a centrarnos en su principal fruto, que fue el símbolo credo de Nicea. El símbolo de la fe es el nombre técnico que se da a la profesión de fe o simplemente credo, ¿no? El término símbolo está usado en el sentido original griego, que quiere decir, entre otras cosas, signo de reconocimiento. Alude a una costumbre antigua de dar a una persona un pedazo de algo, como una tablilla o una pieza de cerámica o un pedazo de papel, del cual la otra persona se quedaba a su vez con el resto, y entonces servía luego a modo de contraseña cuando era presentado y encajaban. Entonces, evidentemente, esta persona es la que ha sido invitada y todo. Y a veces cuando las reuniones eran con peligro de ser denunciados, ir a la cárcel, como en el caso de los primeros cristianos, eso era muy importante, era una especie de seña de identidad. Aplicado eso entonces a lo que llamamos el credo, la profesión de nuestra fe, lo que quiere decir es que el credo es la seña de identidad del cristiano, del que lo profesa. Un cristiano es alguien que profesa con convicción cierto número de verdades que son justamente aquellas que están en el credo, aunque no sean las únicas, no es el único contenido de nuestra fe, pero son las verdades fundamentales sobre las que gira todo el resto. La importancia del Concilio de Nicea, como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido ayer muchas veces, sobrepasa lo que la mayoría de los cristianos de nuestro tiempo y probablemente también del pasado haya podido imaginar. Porque este concilio ha sido de algún modo el más importante de todos, entre otras cosas, aunque no sea la única, porque salvó la Iglesia de la peor herejía que la amenazó desde su fundación hasta nuestros días y sigue siendo actual, como también hemos ya precisado, pero además porque en cierto sentido es el acto eclesial más importante tras el cierre de la revelación divina, que se termina con la muerte del último apóstol de Jesucristo, San Juan. Porque la amenaza herética más grave que se ha cernido sobre la Iglesia ha sido, como es evidente, la negación de la divinidad de Jesucristo. Esencia está la negación de la herejía de Arrio condenada por este concilio. Profesando sin ambages la divinidad de Jesucristo, también se proclamaba, como lo va a señalar con fuerza San Atanasio, que Jesucristo es Salvador universal, porque salva porque es Dios. Eso es lo que insistía tanto San Atanasio, argumentaba mucho por ese lado. Salva porque es Dios, por lo tanto, si no es Dios, como dice Arrio, no puede salvar, ya que si solo fuera una criatura, por más perfecta que la supongamos, no sería salvador de los hombres. Ambas verdades, divinidad y salvación, van juntas. Como digo, esto ya nos habla de la actualidad de Nicea, puesto que muchas de las herejías de finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, que ya llevamos un cuarto andado, ¿no? Consiste en la negación de la salvación universal obrada por Jesucristo, que es lo que se ha llamado pluralismo religioso o valor igual salvífico para todas las religiones, ¿no? Que Juan Pablo II denunció y refutó en su encíclica Redentoris Missio, la que toca el tema de las misiones y la transmisión de la fe en los lugares donde Jesucristo no es conocido, y la declaración Dominus Iesus, a la que ya aludí en el día de ayer. El documento de la Comisión Teológica Internacional publicado a fines del año pasado con motivo del Concilio de Nicea, y que tiene cosas muy interesantes, aunque hay otras que realmente son difíciles de entender. Se ve que es un documento que es muy valioso en muchas cosas, pero hay muchas manos, muchos teólogos se le encargaron, supongo yo, las distintas partes del documento, entonces hay algunas que son muy útiles y yo me voy a servir de él para varias afirmaciones y sobre todo para muchos datos, muchos textos patrísticos sumamente interesantes. Y hay otras partes en las cuales, bueno, dejo el juicio abierto porque o hay que estudiarlas un poco más para ver a qué se refiere. Digamos, tiene cosas que son difíciles de entender. Pero este documento, que
Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, 325-2025, publicado el 16 de diciembre del año pasado, del 2024, ¿no? Dice que Nicea fue el primer concilio llamado ecuménico porque es la primera vez que fueron invitados los obispos de toda la oikumené, es decir, justamente el conjunto de todo lo que es la Iglesia, ¿no? Por tanto, sus resoluciones, y esa es la diferencia en cuanto al valor dogmático e incluso disciplinar del Concilio de Nicea respecto de todos los concilios o sínodos anteriores, que eran todos regionales, sus resoluciones debían tener un alcance ecuménico, es decir, universal. Y así fueron, sigue diciendo el documento, así fueron recibidas por los creyentes y por la tradición cristiana mediante un largo y laborioso proceso, que es a lo que aludí ayer, porque de entrada se terminó el concilio, todo muy bien, pero después hubo muchas vicisitudes y después quedó una larga lucha que duró, en primer lugar, la primera etapa, 50 años, hasta el concilio de Constantinopla, ¿no? Donde ahí se vuelve a ratificar el concilio de Nicea, y en el entretiempo los destierros de muchos de los padres que habían luchado en ese concilio y mucho más, ¿no? La carta con la que el emperador Constantino llamaba a los obispos, esa carta de invitación, decía así: dado que inicialmente se había acordado que un sínodo de obispos debía celebrarse en Ancira de Galacia, Galacia es una zona de Turquía también, ¿no?, de la actual Turquía, ahora nos pareció por muchas razones que sería mejor que se reuniera en la ciudad de Nicea en Bitinia, tanto por los obispos venidos de Italia y de otras regiones de Europa, como por el buen clima y porque sería un observador, eso era lo principal. Él estaba en Nicomedia, capital de lo que era el Imperio Romano de Oriente, sería un observador y partícipe cercano de lo que vaya sucediendo. Estaba en Nicomedia y se trasladaba a Nicea, que está muy cerca. Este concilio es clave fundamentalmente porque se toman decisiones sobre términos fundamentales, palabras, si quieren, ¿no?, vocablos, o incluso a veces giros gramaticales, para designar algunas nociones teológicas que en la Sagrada Escritura estaban indicadas más genéricamente a causa del lenguaje propio de la revelación, que se adapta evidentemente a la capacidad de los oyentes que lo reciben. Evidentemente, la revelación no es un dictado de documentos teológicos, sino que es Dios que se revela al hombre y se acomoda también a lo que puede entender. Entonces, eso hace que algunas cosas sean expresadas de forma más popular, y aunque esté muy claro, puede prestarse, que fue lo que ocurrió con estos teólogos heréticos, puede prestarse a que digan que la interpretación no es la más obvia que le estamos dando, sino otra, más oscura, más arcana y menos fuerte de lo que nosotros llegamos a entender cuando lo leemos así, ¿no? Entonces, eso es lo que quisieron hacer fuerza. Por eso es que ellos querían que todo se resolviese, los herejes, utilizando exclusivamente los términos de la Escritura, que ellos todavía podían manipular en este sentido, ¿no? En Nicea, dice ahora, cito al documento de la Comisión Teológica, se adopta progresivamente la lengua y la estructura del pensamiento griego, que a su vez se verá, por así decir, transfigurado por su contacto con la revelación. Esto es sumamente importante, esto que está diciendo aquí. Esta es una afirmación clave porque destaca que el griego cristiano, es decir, el griego, no el griego que hablan los cristianos, los primeros cristianos sobre todo que hablaron en griego, ¿no? Incluso en el Imperio Romano. Piensen, por ejemplo, que San Pablo escribe la carta a los romanos, a los cristianos que están en Roma, pero la carta la escribe en griego, porque ellos se manejaban en griego, la mayoría de ellos, ¿no? El griego cristiano es entonces, a lo que estoy refiriéndome con este término, es el griego de los documentos, tanto el griego en el cual escriben los padres orientales, el griego de sus escritos, los escritos patrísticos, como sobre todo el griego de los documentos que se escriben en griego antes de empezar a escribirse, la mayoría de ellos después pasa el latín a ser la lengua eclesiástica, pero los primeros no es así, como por ejemplo el credo de Nicea, ¿no? Lo mismo el credo
niceno-constantinopolitano, el del Concilio de Constantinopla. Este griego, entonces, cristiano, o sea, los términos que ingresan en el vocabulario teológico y magisterial de la Iglesia Católica no tiene los límites del griego clásico o del griego koiné, que era el griego vulgar, el griego en el que está escrito, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el griego koiné, que era el que hablaba la gente, ¿no? Y el griego clásico es el griego de los grandes escritores, de los filósofos y sobre todo de los literatos griegos. Entonces, el griego, por más que los términos sean los mismos, el contenido es más específico, es un contenido especial. Dice a veces más de lo que podría entender un griego común o un griego incluso literato, ¿no? Se trata más bien entonces de conceptos nuevos aptos para expresar la fe. Esto no va a pasar con las demás lenguas, a excepción de algunos términos de la lengua latina, muchos de ellos que son acuñados para poder traducir los términos griegos después al latín, ¿no? Por eso hay términos que no pueden cambiar después. Como propusieron, ayer lo mencioné, algunos teólogos a mitad del siglo XX, de conservar el contenido de las verdades bíblicas, pero verterlas ahora a un lenguaje moderno, así como en su momento fue todo eso vertido en ese lenguaje que era el lenguaje sobre todo griego, incluso el lenguaje de la filosofía griega. Algunos de los términos, como de los que vamos a hablar ahora, son tomados de la filosofía griega. Eso no es posible, porque cuando están diciendo eso no quiere decir que lo traduzcamos al español, al inglés, al francés, al italiano, sino que busquemos nuevas formas de decir esto. Y no las hay muchas veces. Algunas podrá ser, pero otras no las hay. A veces cambiarlo por otra forma de decir hace que también lo que se dice es otra cosa distinta. Porque ese término que se acuñó no es un término griego solamente, es decir, un término de la filosofía griega, es un término del griego cristiano. Y ese griego cristiano significa que tomaron ese griego de la literatura, de la filosofía, de lo que sea, y en el contacto con la fe, que es lo que dice la Comisión Teológica, el griego aportó ese término, aportó todo lo que traía de la filosofía, pero recibió de la fe un nuevo significado. Pensemos simplemente después en latín el término persona, que nosotros lo usamos ahora, pero el término persona que usamos en español, que es en latín también se dice persona, ¿no? Y más o menos es muy semejante en casi todas las lenguas derivadas del latín, inglés, francés, ¿no? Italiano. El término persona no es el sentido que tenía el que le damos nosotros, incluso ahora vulgarmente, es un término cristiano, es un término que se acuñó en una cultura cristiana y significa algo que no significaba para los griegos, para ellos, los griegos anteriores al cristianismo. El término persona significaba una cosa accidental, exterior, era la máscara con la que se presentaba el actor y que justamente resonaba porque se usaba como un amplificador, y eso es lo que significa el griego prosopon, persona, después en latín, que era eso, ¿no? Entonces es lo que llamaríamos hoy personalidad, se acercaría mucho más a eso. Entonces, no es que se puedan cambiar así nomás, porque los términos entonces ya están preñados de un nuevo significado, con una influencia mutua y un enriquecimiento mutuo, es decir, el griego filosófico, en algunos casos literario en otros, enriquece el lenguaje cristiano y la fe enriquece el término griego, y lo que tenemos entonces ahí es una cosa nueva, que no lo vamos a poder después, no vamos a poder conseguir otra cosa distinta, otra manera de poder expresar ese contenido si no es con esa misma palabra. Lo mejor es explicar la palabra y que sea aceptada, como de hecho es lo que ha hecho durante 2000 años, o bueno, los 1700 en este caso, algunos de estos conceptos, la Iglesia, ¿no? Si no, se corre el riesgo justamente que denunciaba ayer, en el texto que leí ayer, el cardenal Ratzinger, que se termina después perdiendo no solamente la palabra original que decía eso, sino el contenido que esa palabra quería transmitir, y de hecho entonces se cambia la fe, ¿no? Se cambia la fe. Hay por lo tanto un enriquecimiento mutuo. En el contexto cristiano, los términos griegos pasaron a tener una comprensión diversa de la que tenían en la lengua original.
La Iglesia se expresó en griego y luego en latín, pero la lengua griega y la latina del mundo cristiano comenzaron a tener un alcance nuevo antes ignorado. Me refiero no en todas las palabras, evidentemente, sino en las palabras claves que expresan la fe. Por eso algunos de estos términos quedaron en cierto modo canonizados, es decir, pasaron a tener un valor canónico, normativo, preciso. De ahí que no puedan reemplazarse en las lenguas modernas. Y vamos a ver que incluso los padres latinos entendieron que esto ya había ocurrido con algunos términos griegos. Lo vamos a ver enseguida. Voy a mostrar un texto de San Hilario que está en el magisterio de la Iglesia diciendo prácticamente esto mismo. Por ejemplo, como ya dije, los términos que pasan a estar en las definiciones o explicaciones de los misterios de nuestra fe, sobre todo la Santísima Trinidad y la Encarnación, sustancia, persona, hipóstasis, en este caso, esencia, naturaleza, etc. El Concilio de Nicea, además de todo esto que estoy diciendo, el combate con la herejía, el acuñar estos términos clave, tuvo además otro valor particular, porque, y ahora cito de vuelta al documento de la Comisión Teológica, sacó a la luz, dice, elementos esenciales de la misión docente de la Iglesia y por tanto de su misma naturaleza. Es decir, hasta ahí el texto. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la Iglesia, es decir, el cuerpo, en este caso de los obispos, reunido como totalidad, reunido por vez primera de forma universal, ya no regional, ¿no? O al menos como nunca antes se había reunido, toma conciencia en Nicea de su misión de custodia de la revelación y del valor de su magisterio. O sea, la Iglesia toma conciencia al ejercer por primera vez, ya no es el Papa, ya no es un obispo singular, ya no es un grupo de obispos, es la Iglesia entera. También esto lo voy a resaltar más adelante. Es la Iglesia entera la que toma conciencia de que su misión es custodiar la fe, transmitir la fe y transmitirla sin alteración alguna. La fe recibida de Jesucristo a través de los apóstoles, ¿no? A decir verdad, Nicea fue el primer paso en la elaboración de un símbolo que debía sellar de modo definitivo el sentido de la fe católica frente a los errores que se iban divulgando en el mundo cristiano, ¿no? Que recién se estaba asomando a la libertad. Recuerden que 12 años antes no había libertad para profesar, al menos durante muchos momentos. Las persecuciones no fueron constantes, ni todas fueron en todo el imperio. Pero bueno, en su conjunto, digamos, la libertad realmente definitiva de la Iglesia comienza en el 313 con el Edicto de Milán, ¿no? Aunque después también hubo muchas persecuciones, después no es que terminaron ahí, pero la época de las persecuciones, por lo menos después de esto hay persecuciones porque algún emperador o algún líder local apostata un poco y se echa atrás de lo que las leyes romanas ya habían determinado, ¿no? En cambio, antes no existían esas leyes, ¿no? Medio siglo más tarde, en el 381, el primer concilio de Constantinopla va a completar, por eso, entonces, Nicea es el primer paso, concilio de Constantinopla va a completar ese símbolo al tener que reaccionar contra un rebrote del arrianismo y una nueva herejía que era el macedonianismo, que reducía ahora la persona del Espíritu Santo, así como lo había hecho el arrianismo con la del Hijo, la del Espíritu Santo, y entonces ahí sí, dejando sellada la fórmula trinitaria completa. De ahí que nosotros profesamos, cuando rezamos el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que toma como referente y modelo Nicea. Es el texto de Nicea, también con pequeñas variantes, y le añade una parte. Eso lo vimos ayer, lo voy a volver a mostrar enseguida. Por eso Nicea se considera fundante de este nuevo modo magisterial. Los 50 años que pasaron entre uno y otro también fueron importantes porque en ellos se fue aceptando universalmente, primero, el vocabulario del símbolo de Nicea,
que muchos todavía no lograban comprender bien, incluso entonces entre personajes muy ortodoxos había como cierta reticencia a aceptar algunos términos, porque decía, pero ¿cómo lo están tomando eso? ¿Por qué? Ya expliqué también ayer que algunos los habían utilizado, algunos términos los habían utilizado algunos herejes anteriores, con otro sentido, con otro sentido. La magnitud de lo que ocurrió en Nicea se pone de manifiesto en la prohibición adoptada en el concilio de Éfeso, otro de los concilios ecuménicos, ¿no?, que es del año 431, por lo tanto 100 años después de Nicea y 50 años después de Constantinopla, donde el concilio de Éfeso pasa a prohibir que se acuñe otro símbolo distinto de este. Dice así: determinó el Santo Concilio, de una manera, digamos, se está expresando, son los padres conciliares los que dicen esto, ¿no? Santo Concilio ha determinado que a nadie sea lícito presentar otra fórmula de fe o escribirla o componerla fuera de la definida por los santos padres reunidos con el Espíritu Santo en Nicea. Los padres y el Espíritu Santo. Por eso en las definiciones muchas veces se usa esa fórmula, nosotros y al Espíritu Santo, que es una fórmula utilizada por los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Realmente el primer concilio de la historia es ese, ¿no? Aunque todavía es el concilio solo de los apóstoles, ¿no? Nosotros y el Espíritu Santo nos ha aparecido cuando mandan a decir las resoluciones del concilio a los cristianos, sobre todo de Antioquía, que en una carta que está en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por lo tanto, entonces, no quiere decir entonces que no se pueda elaborar otro símbolo, sino que contenga cosas distintas. De hecho, después hay muchos otros símbolos muy hermosos que se compusieron para distintas ocasiones, simplemente explicitando más todavía lo que decía el concilio de Nicea y el niceno constantinopolitano. El valor de Nicea fue tal que en los momentos posteriores a Nicea, dice de vuelta citando ahora, estoy citando a la Comisión Teológica, en los momentos posteriores a Nicea, los defensores de la ortodoxia pensaron que el discernimiento que se había consolidado en el símbolo niceno sería suficiente para garantizar la fe de la Iglesia para siempre. Como decir, ya esto ha alcanzado un nivel de claridad tan grande que no va a hacer falta nunca más de ahora en adelante ningún otro discernimiento sobre alguna verdad particular de fe, porque la central está ya claramente dicha con una claridad tan meridiana que no hace falta, digamos, aclarar nada más. Y esto lo decía el mismo San Atanasio, el cual dice así, hablando de Nicea, dice, Nicea es la palabra de Dios que permanece para siempre. Nicea es la palabra de Dios que permanece para siempre. Este documento de la Comisión Teológica, que ya cité varias veces, dice también, hablando del símbolo de Nicea, que es como un ícono de Jesucristo en palabras. Hermosa descripción. Es un ícono de Jesucristo, solo que en vez de ser expresado en color y en figura, es hecho en palabras. O sea, es la más perfecta descripción de quién es Jesucristo. Y añade que expresa la extraordinaria inmensidad de la fe trinitaria, cristológica y soteriológica, además de tener implicaciones antropológicas y eclesiológicas y un alcance ecuménico. Eso. Por lo tanto, entonces, el símbolo de Nicea, fíjense que incluso Nicea, antes ya de la parte que añade el concilio constantinopolitano, aunque el documento es para mí me parece que es un déficit, yo lo vería como un defecto del documento de la Comisión Teológica, es que haciendo este documento para preparar los 1700 años de Nicea, analiza todo siempre teniendo en cuenta el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, como que se pierde un poco el análisis de la originalidad solo de lo de Nicea. Pero bueno, ¿por qué quiere? Por eso es que habla de su alcance trinitario también, ¿no? Pero bueno, lo que muestra entonces eso, allí está condensado la inmensidad de la fe trinitaria, todo lo que tenga que ver con la Santísima Trinidad, cristológico, todo
lo esencial de la cristología, soteriológico, todo el tema, todo lo relacionado con la salvación, además de tener implicaciones, que trataremos de mostrar alguna hora, antropológicas, o sea, iluminación sobre el misterio del hombre, y eclesiológicas sobre el misterio de la Iglesia, sobre todo la parte que añade después el concilio constantinopolitano, y también un alcance ecuménico, porque de hecho en este símbolo, en los dos, el símbolo niceno-constantinopolitano, nosotros lo pronunciamos junto con los ortodoxos, nos une. La versión griega del símbolo, traducida literalmente, dice así, y se la voy a poner en pantalla, ¿no? Bueno, lo tienen ahí, ¿no es cierto? Está escrito, pero es en el griego antiguo, en ese icono que ya vimos ayer, y aquí vimos entonces todas las versiones, pero aquí lo tienen un poco más grande. Ahí lo tienen en griego y lo tienen en español, en castellano, con una traducción bien literal de cada una de las partes. Lo que he puesto entre corchetes, las variantes que introduce la versión latina, como ven, vuelvo atrás un poquito, ahí están las 4 columnas, está la versión griega, la versión latina que toma este texto magisterial, la toma de la versión que trae San Hilario, San Hilario de Poitiers, ¿no? Y después, bueno, la traducción española del griego, la traducción española de la versión latina. Entonces aquí he puesto en griego, en español literal y entre corchetes algunas pequeñas variaciones que hace diciendo lo mismo pero con términos más comprensibles para el mundo latino, la versión del credo en latín, que es como lo cantamos nosotros cuando lo cantamos en las versiones gregorianas, ¿no? Y dice así, como pueden ver ahí, lo leemos entero: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, la versión latina dice nacido, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, de vuelta, la versión latina dice nacido, natus, engendrado, no hecho, consustancial, la versión latina acá pone unius substantiae cum, ¿no? De una sustancia con el Padre, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación, la versión latina omite por nosotros los hombres, dice directamente por nuestra salvación, descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, punto, y creemos en el Espíritu Santo. Ahí termina la versión de Nicena. Después lo que sigue, que recitamos nosotros, como dije, eso es el añadido que se hace en Constantinopla 50 años después. Vamos a ir analizando ahora un poco cada una de estas afirmaciones. El punto de partida del credo del símbolo niceno es, como podemos ver, la afirmación de la unidad de Dios. Primero se empieza afirmando Dios uno, Dios es uno, hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Esta es la clave de la doctrina trinitaria que sigue a continuación. Después se va a hablar de Dios trino, pero dejando bien en claro que estamos hablando de un solo Dios. La Trinidad de la que se habla ahora es Trinidad de personas. No es un triteísmo, como, digamos, sostenía Arrio, de que eso es lo que estaba profesando cuando se hacía Dios al Hijo. Entonces son dos dioses, en ese caso. Después dirán lo mismo del Espíritu Santo, son tres dioses. No, son tres personas en un solo Dios. Por eso se empieza con la profesión de la unicidad de Dios. Una sola sustancia, una sola naturaleza. Esto ataja también todas las suspicacias que podían venir justamente del mundo judío, en el cual todavía era muy fuerte, y sobre todo, por ejemplo, ya dije ayer el tema en Antioquía, ¿no? Que ellos no comprendían lo que se predicaba de Jesucristo y pensaban entonces que hacer a Jesucristo Dios, o digamos, predicarlo como Dios, de alguna manera era meter un segundo Dios. Entonces, justamente por eso, para evitar que pensaran así, se empieza diciendo primero el monoteísmo, un solo Dios,
un solo Dios. Y por lo tanto, entonces también frenaba el hecho de todos los intentos arrianos, que como dije, hay muchos autores que sostienen que era por esa influencia que de Antioquía habían recibido de los grupos fuertes e influyentes, incluso hasta políticamente, la reina Zenobia, ¿no? que era judía, al menos de religión, o probablemente de nacimiento también, ¿no? Que justamente, digamos, atacaban ese dogma de la divinidad de Jesucristo, si esto venía, y bueno, y los arrianos que querían, para congraciarse con eso, de alguna manera entonces mostrarlo no a Jesucristo como una criatura, no estamos hablando de una divinidad, ¿no? De Dios, ¿no? A continuación viene la profesión de fe en la primera persona, después de dejar en claro entonces la unicidad de Dios, un solo Dios, se empieza hablando del Padre, la primera persona, después se hablará del Hijo y finalmente del Espíritu Santo. En el credo niceno hay una sola afirmación y ya está, y se explicita más adelante en el constantinopolitano. La primera persona de la Santísima Trinidad, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esta afirmación no es solo una definición de Dios, todo esto, sino además una alabanza. Es una alabanza, por eso la expresión griega que se está utilizando aquí, en Dios Pantocrátor, Creador de todo, que es una expresión que es eco de todos los enunciados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios Sabaoth, Señor Sabaoth, y justamente todo es un eco de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Dios. A Dios Padre se le atribuye la creación de todos, del cosmos, de lo visible y lo invisible, dice aquí, es decir, el mundo material, que viene descrito con una sola de sus cualidades, que es la visibilidad, y el mundo espiritual y angélico descrito a partir de esa cualidad de la invisibilidad. Lo invisible entonces se refiere al mundo espiritual. Por lo tanto, el angélico, el mundo de los espíritus, el alma, todo lo que es espiritual. Visible e invisible significa eso entonces, ¿no? Lo material y lo espiritual. Luego viene y comienza la confesión acerca del Hijo, que es el punto neurálgico del credo, de este credo, ya que los herejes contra los que reacciona, como ya hemos dicho, trataban justamente de disminuir la realidad del Hijo con toda clase de sutilezas. Por esta razón el símbolo va a afirmar una cantidad enorme, ¿no?, de prerrogativas o afirmaciones, todas las cuales en definitiva dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo de distinto ángulo, o añaden muy poco una a la otra, porque en definitiva están siempre diciendo lo mismo, es Dios, ¿no? Por eso son como reiteraciones de la misma verdad, la divinidad, dicha de todos los modos posibles. Empieza diciendo que es Señor y único, un solo Señor, en Jesucristo, ¿no? Un solo Señor Jesucristo, un solo Señor Jesucristo. Un solo Señor, en griego Kyrios, Genakirion, dice ahí, Genakirion, un solo Señor. Kyrios, que dice el documento de la Comisión Teológica, es el término, Kyrios, con el que la Septuaginta, es la versión judía en griego de la Biblia, compuesta en Alejandría, ¿no?, se hizo la primera traducción al griego hecha por los judíos, Septuaginta, porque se atribuye que la hicieron 70 varones inspirados por Dios, ¿no? Es la que se utilizaba en el mundo griego. De hecho, todas las citas, por ejemplo, que tenemos en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, están hechas según la versión esta de los 70 o la Septuaginta, ¿no? En la Septuaginta, precisamente, los judíos de lengua griega, porque Alejandría era lengua griega, que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, utilizaron justamente el término Kyrios para poner en griego el tetragramaton, es decir, el nombre propio de Dios. ¿Qué palabra utilizaron para poner en griego el nombre propio de Dios? Kyrios. Por tanto, esta expresión está deliberadamente, dice esto el mismo documento de la Comisión Teológica, deliberadamente transcribiendo en griego, tomando
como referencia el uso de la versión oficial greco-judía, por lo tanto la versión que usaban los judíos, ¿no?, del Antiguo Testamento, el nombre propio de Dios, Yahvé. Tetragramátono son las 4 palabras, ¿no? Yahvé. Por tanto, estamos ante una afirmación de su divinidad. Es la primera de todas las que contiene el símbolo. Cada una de las frases que vamos a ver a continuación, casi todas son como una distinta afirmación siempre de lo mismo, la divinidad de Jesucristo. Sigue diciendo que es hijo, ¿no?, el Hijo de Dios, un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, relativo al Padre. El hijo es alguien que es relativo a un Padre. Relativo a la primera persona de la Trinidad que había sido nombrada un poco más arriba. No Hijo de Dios, entendiendo por Dios la divinidad o la naturaleza divina, sino la primera persona. Dios, no Dios como solemos decir, creo en un solo Dios, sino en Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. Por eso la versión latina va a poner un poco más abajo, nacido del Padre. O sea, haciendo referencia a que está hablando del Padre, un solo Dios nacido del Padre, ¿no? Y como todo hijo, evidentemente, al decir que es hijo, está diciendo también que recibe la comunicación de la naturaleza del Padre. Porque todo hijo justamente es hijo de alguien porque ha recibido la comunicación de la naturaleza que tiene justamente de ese que lo ha engendrado, ¿no? Por lo tanto, es la segunda afirmación de su divinidad. Un poco más adelante dice, voy a alterar un poquito el orden, simplemente para no repetirme tanto, pero dice, hijo único, dirá, monogenes, monogenes, va a decir un poco más adelante. El hijo va a decir esto, monogenes, único engendrado, significa en griego monogenes, ¿no? O sea, solo hay un hijo, es hijo, es el Hijo del Padre, pero no uno entre muchos, como todos somos hijos de Dios. En Jesucristo es hijo de una manera tan particular que de ese hijo solamente hay uno. El único engendrado de esa manera. Después explicará cuál es esa manera. Por tanto, está usando el sentido hijo en sentido propio, no figurado, no derivado, no adoptivo, sino natural. Por eso, si bien todos los bautizados son hijos de Dios, en sentido natural solo hay un hijo. Son hijos de Dios en otro sentido, adoptivo. Sigue un poquito más adelante diciendo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Afirmación de la eternidad de Jesucristo. Siempre el sujeto de todo esto es el Jesucristo que aparece en la segunda afirmación, ¿no? Jesús Christón. Jesús Christos, ¿no? Ese es el sujeto, ese es el nacido antes de todos los siglos. Afirmación de la eternidad de Jesucristo. No existe desde el principio de la creación del mundo, sino antes de la creación del mundo. Porque los siglos es el tiempo que Dios... Por eso, antes de todos los siglos, ¿qué son los siglos? Los siglos es el tiempo creado por Dios. Pero el Hijo es anterior al tiempo creado por Dios. Es coeterno con el Padre, aunque el credo no usa esta expresión, no usa coeterno. Pero es la equivalente, es antes de todos los siglos, antes de la historia, antes de que empiece todo lo que es medido por el tiempo. Luego siguen 3 expresiones magníficas que quieren reforzar todavía más la idea, lo anterior, eterno con el Padre, es otra afirmación de la divinidad, solo Dios es eterno, evidentemente. Siguen, después 3 expresiones que quieren reforzar todavía más la idea de la divinidad, la coigualdad con el Padre, y que son esas 3 expresiones, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Cada una de ellas es una afirmación de la divinidad, porque quiere decir Dios como Dios Padre, luz tal cual es luz el Padre, Dios verdadero como Dios Padre es Dios verdadero. Es decir, dicho de otra manera, como dirá otro símbolo posterior, muy hermoso, que tenemos, ¿no? Todo lo que se afirma del Padre se afirma también del Hijo sin distinción ninguna. Está diciendo eso. Todo lo que se predica del Padre decimos que es Dios, decimos que es luz, ¿no? Decimos que es Dios verdadero. Todo eso
entonces también se predica del Padre y después también se predica del Espíritu Santo, por supuesto. Exceptuado una sola cosa, lo único que no se predica del Hijo es la paternidad. Fuera de la paternidad, que es exclusiva del Padre, o sea, el ser principio sin tener principio, que es lo propio del Padre, todo lo demás se predica también del Hijo. Si no, no habría distinción tampoco de persona. Sigue luego una de las fórmulas más expresas y densas del símbolo: engendrado, no creado, engendrado, no creado. Genecenta u poiecenta. Engendrado, no creado, no hecho, no fabricado. En griego es más fuerte porque dice, justamente, ahí, poco antes había dicho, está relacionado con el monogenés del que mencioné antes, ¿no? Monogenés, uno solo engendrado, único engendrado, destacando la unicidad y exclusividad. Y por si alguien quisiera matizar el alcance de esta expresión, que es de hecho lo que hacían los arrianos, a la generación, engendrado, porque los arrianos decían, sí, todos somos engendrados por Dios de alguna manera. No, pero nosotros somos, sí, podríamos decir, engendrados, pero en el sentido de que Dios nos ha hecho. Si tomamos engendrado en un sentido muy amplio y también engloba la hechura, como nosotros después decimos, y esto lo engendré yo prácticamente, podría decir así que salió de mis entrañas esto, y capaz que, no sé, es una obra de arte, una pintura, ¿no? Bueno, entonces en un sentido amplio lo podemos usar metafóricamente, para que justamente, y es lo que hacían los arrianos con algunos textos, sobre todo el Evangelio de San Juan, para evitar justamente esos minimalismos arrianos, es que se añade, junto con el engendrado, se pone al lado el no hecho, ¿no? Upoiecenta, término que equivale a crear o fabricar. Crear es sacar algo de la nada, y todo lo creado es lógicamente criatura. El símbolo, por lo tanto, condena aquí expresamente la afirmación de Arrio, es lo que tiene en mente. Y quiere decir entonces que este engendrado es algo completamente distinto de lo que nosotros decimos, o podríamos usar el engendrado cuando, como lo usamos ampliamente y metafóricamente. Entonces, es engendrado en sentido estricto, en el sentido que se usó con la palabra monogenés, ¿no? El único Hijo del Padre. Y luego sigue la palabra clave. La palabra clave de todo esto, ¿no?, que fue en donde se centraron todas las discusiones, es la que viene a continuación y que está por eso subrayada ahí: homoousion, consustancial al Padre, homoousios, ahí está puesto en acusativo, ¿no? Homoousion to patri, ¿no? Consustancial al Padre, ¿no? Seguimos entonces sumando afirmaciones a la divinidad de Jesús. Este término es el más importante del Concilio de Nicea. Es de hecho, alguien la ha llamado así, la palabra dogmática del concilio. Es tan fina, tan exacta, tan precisa, que los arrianos vieron que allí no había espacio para sus gambetas, por lo que la combatieron frontalmente. Si ella prevalecía, de hecho prevaleció, toda su herejía se desarmaba. Ya mencioné ayer que se discute hasta el día de hoy quién propuso este término, el introducirlo, porque el término ya existía. Unos dicen que fue Ocio, otros dicen que fue San Atanasio. San Atanasio dice que fue Ocio, ¿no? Pero bueno, puede ser por humildad, ¿no? Así, pero se discute quién de los dos. Homoousion to patri quiere decir exactamente lo mismo que la versión latina consubstantialem patri. Cuando cantamos el credo decimos así, consubstantialem patri, consubstancial al Padre, que será el giro adoptado para la versión latina del símbolo constantinopolitano. Cuando se pone en latín, bueno, ¿qué palabra ponemos en latín? En latín se va a poner consubstantialem patri, pero fíjense qué interesante, cuando los latinos lo pongan en latín, van a poner, como tienen ahí indicado en el texto, fíjense la versión de San Hilario, que dicen, ¿no?, consubstancialem patri
quod grece dicun homoousion. O sea, aclaran, lo que en griego se dice homoousion, aún en la versión latina, conserva, o ponen, en el texto magisterial, pone el término griego. Por eso ven que no se puede independizar totalmente del término griego. Dice, esta palabra que estamos usando, que es una traducción literal, ¿no? Una transcripción prácticamente en latín de la expresión griega. Este término inicialmente se discutió mucho de usarlo porque pocas décadas antes algunos herejes gnósticos esabelianos, y en concreto sobre todo Pablo de Samosata, del quien hablé ayer, lo habían usado, pero en otro sentido. Ellos lo usaban para sostener que el Padre y el Verbo son la misma sustancia y la misma persona. Él usaba homoousion, no solamente con la misma sustancia, sino la misma persona. Entonces mostraba que Dios tiene una sola persona que se manifiesta de tres maneras distintas. Por eso modalismo o sabelianismo, porque Sabelio fue también el que enseñó esto, ¿no? Entonces una sola persona. Y esa palabra había sido condenada con ese uso cuando se lo condenó a Pablo de Samosata. Por eso echar mano de ella para muchos le sonaba a que podía tener ese sentido. Y hubo una resistencia inicial de algunos padres, sobre todo los que habían enfrentado esas herejías, y sobre todo porque los arrianos, para confundirlo, le decían, están diciendo que es una sola persona, entonces. La están usando en ese sentido. No, la estaban usando en el sentido técnico que tiene, ¿no? En el sentido de lo que se está enfatizando es la sustancia, no la persona. Un solo Dios, lo que dice al principio. Es un solo Dios, ¿no? Y de la misma sustancia que es el Padre. Son un solo Dios, pero dos personas distintas. Porque, como va después a decir San Basilio, ¿no? Precisamente dice, no se dice consustancial a sí mismo, no existe esa expresión. Nosotros no decimos que algo es consustancial a mí, o consustancial, esto es consustancial a sí mismo, sino que es consustancial a otra cosa. Por tanto, indicando, la consustancialidad indica identidad de sustancia, pero distinción de algo, en este caso de persona. De persona. Por eso solo se aplica en este sentido a Dios, así como está expresado aquí, ¿no? Por tanto, esta palabra implicaba tanto la consustancialidad, un solo y mismo Dios, como la diversidad de personas, porque si es consustancial al Padre, quiere decir de la misma sustancia, pero es distinto del Padre, porque si no, ¿para qué tener que dar esta explicación? Por lo tanto, se oponía expresamente a la herejía arriana, un solo Dios, dos personas distintas. Digamos de paso que algunos misales, en los distintos misales, incluso en las lenguas vernáculas, la misa como la celebramos actualmente, en algunos misales, en algún momento, en la versión española ha dicho consustancial, en otros momentos ha dicho de la misma naturaleza, se traducía de la misma naturaleza que el Padre, después se pasó a consustancial y ahora volvió de vuelta en las versiones actuales del misal español, del misal argentino, de varios misales, la traducción es de la misma naturaleza. No es la versión más feliz del homoousion, no es la versión más feliz porque no es exactamente igual de la misma naturaleza que consustancial. De hecho, por ejemplo, todos nosotros somos de la misma naturaleza, pero no somos consustanciales. Por lo tanto, tiene otra acepción, ¿no? Pero de todo modo, aunque la expresión no sea la más lograda, es una imprecisión en todo caso, no es un error, y además por el contexto se entiende perfectamente, porque a veces algunas cosas que hay que entenderlas por el contexto. Y en el contexto, evidentemente, queda bien claro que la intención al decir naturaleza es el sentido de sustancia, además porque, entre otras cosas, está dicho en las otras afirmaciones y porque además el misal siempre da la opción de que se rece y se cante en latín, y está puesta al lado la versión latina donde dice consustancial en patria. Por lo tanto, si se aclara el problema,
no pasa de una imprecisión sin ninguna mala intención, ¿no? No es así. Pero ahora, si uno quiere una traducción lo más literal posible de la versión griega del Credo de Nicea, evidentemente que habría que decir consubstancial, es mucho más precisa. Es tan certera esta palabra que algunos de los más lúcidos filoarrianos, o sea, simpatizantes del arrianismo, habiendo fracasado el intento de rechazarlo, buscaron una escapatoria, como ya también mencioné el día de ayer, proponiendo una pequeña variante que para algunos pasaba desapercibida, ¿no? Y que en realidad cambiaba el sentido, es decir, añadiéndole una iota en medio de la palabra. Entonces, en vez de leer homoousios o homoousion en la declinado, se leía homoiousios o homoiousion, que eso significa otra cosa distinta del original. Homoousios significa de la misma sustancia, homoiousios significa de una sustancia semejante, que es justamente la tesis arriana. Eso fue lo que hizo, entre otros, Eusebio de Nicodemia, cuando él escribe de puño y letra la profesión de fe, como se les exigía a cada uno, la suya la altera, entonces pues la firma, porque está firmando una cosa que era ambigua. Se podía entender igualmente bien o mal, bien o mal. Él la entendía, por supuesto, él la dejaba abierta y Arrio la entendía mal, ¿no? De ahí que la lucha pasara durante mucho tiempo a girar en torno a estos dos términos arrianos. Después se empecinaron en tratar de meter, cuando ellos volvieron a tener poder, ¿no? Al menos ante el emperador, a que se volviera a meter esta palabra, alterar el credo con esta palabrita nueva, homoiousios, ¿no? Homoiousion, ¿no? Y de hecho, esto ha seguido esta misma lucha por el término y por este caerle mal a los racionalistas o herejes, caerles mal esta palabra, al punto tal de que muy cercano a nosotros, en el siglo XIX, el teólogo protestante von Harnack, Adolf von Harnack, un gran historiador, por otra parte, de todo este periodo, sin embargo, él acusa al concilio de Nicea dice, haber helenizado el cristianismo. Es decir, de haber metido la filosofía griega, haber convertido el cristianismo en un producto de la filosofía helénica, de la filosofía griega. A lo que han repetido también algunos teólogos católicos, que a quienes les resulta un poquito incómodo el tema de la divinidad de Jesucristo, ¿no? En el fondo, el problema no es la inclusión de términos filosóficos, sean griegos o latinos, en el lenguaje magisterial, sino lo que estos quieren decir. El problema es ese. Porque los mismos herejes arrianos, que ellos decían no metamos términos griegos, proponían un término que es griego, que es filosófico, homoiousios, y un término que tampoco está en la Sagrada Escritura, como le hizo notar San Atanasio y después también San Hilario. Dice, pero ustedes, lo que están proponiendo ustedes, tampoco está en el Nuevo Testamento. Entonces no digamos que hay que dejar los términos filosóficos y quedarse con el Nuevo Testamento, porque ustedes no se quedan con el Nuevo Testamento. Lo que no quieren es este término, por lo que ese término significa, no por el hecho de que no esté en la Sagrada Escritura. Bien, por fin prevaleció la posición de los padres liderados por San Atanasio y Osio, pero una vez concluido el Concilio de Nicea y pasado de este mundo Constantino, y con la llegada al poder de emperadores proarrianos como Constancio II, los herejes retomaron los ataques y trataron de imponer conceptos arrianos como homoiousios, persiguiendo encarnizadamente a los defensores del credo niceno. Desde el punto de vista magisterial, esto solamente iba a terminar con el Concilio de Constantinopla, medio siglo más tarde, donde se sancionó el término de los padres de Nicea. Se volvió a tomar el credo y se dijo, este es el término que hay que profesar, esta es nuestra fe, y no solamente hicieron eso, sino que lo aplicaron al Espíritu Santo. Vale también para al Espíritu Santo, o sea, toda la divinidad, las tres personas divinas. Bien, y finalmente el credo, la última afirmación, referida a Jesucristo, después viene lo del Espíritu Santo, dice, por él fueron hechas todas las cosas, que es una afirmación
donde une lo que dice el apóstol San Juan en el prólogo, San Pablo en la primera carta a los Corintios y en otros pasajes más, donde se está predicando el acto creador, que es exclusivo de Dios, a Jesucristo. Se está predicando de Jesucristo, este verbo encarnado. Por lo tanto, es otra forma de afirmar la divinidad de Jesucristo. Solo Dios puede crear. Y Dios, para crear, no necesita ningún instrumento. Como explica muy bien Santo Tomás en la cuestión de la creación en la Suma Teológica, cuando se pregunta si crea por medio de los ángeles, dice no crea por medio de los ángeles, porque la creación es la totalidad del ser, la totalidad del ser a partir de la nada, y para eso no hace falta ningún instrumento creado. Esto es el acto exclusivo de Dios. Predicar esto de Jesucristo, entonces, también es otra forma de afirmar su divinidad. Como acabo de decir, el credo de Constantinopla añadió la referencia al Espíritu Santo, ¿no? Ahí tienen el añadido de lo que está en el recuadro en rojo, es lo que añade el concilio de Constantinopla sobre el Espíritu Santo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, y del Hijo, eso se añadió posteriormente en España, ¿no? Que procede del Padre, dice el texto original nada más. Y además de lo que dice del Espíritu Santo, también se añade en el concilio de Constantinopla la profesión de fe en la Iglesia, en el bautismo, en la resurrección de los muertos y la vida futura, los 4 últimos artículos, ¿no? Bien. Por lo tanto, el credo de Nicea, en lo que toca a la persona del Hijo, Jesucristo, que era el tema debatido con los arrianos, no estaba inventando nada. No, con esto no inventa nada, no dice una verdad nueva, no hizo más que poner en lenguaje técnicamente preciso lo que la Sagrada Escritura, particularmente, pero no exclusivamente, San Juan en su prólogo enseña sobre el Verbo, ¿no? Y sobre la encarnación del Verbo. Pero junto con esto, la confesión de fe de Nicea condenó, además de esto, expresamente las tesis de Arrio, o sea, añadió, ¿no? Ahí de vuelta es el credo de Nicea, la última partecita, después de que dice, y en el Espíritu Santo, después añade 3 tesis que son, sin nombrarlo a Arrio, son las 3 enseñanzas centrales de Arrio, y las condena expresamente como una especie de añadido, ¿no? Dice, y anatema sea el que afirma que, cualquiera de estas 3 cosas, que hubo un tiempo en que el Hijo no era, por lo tanto empezó a ser, que antes de nacer no era y que llegó a ser de la nada. Son en realidad 3 afirmaciones tomadas de, sobre todo, esta obra Talía, a la que me referí ayer, de Arrio. Era Arrio el que lo había dicho, e incluso Arrio había ido mucho más lejos, como cuando le escribe a su protector, el obispo Eusebio de Nicomedia, que el Hijo surge de la nada por voluntad y consejo del Padre. O sea, expresamente, claro que lo había dicho, ¿no? Bien, resumiendo esta cuestión, dice el documento de la Comisión Teológica, dice, una de las aportaciones centrales de Nicea es la definición de la divinidad del Hijo en los términos de consustancialidad. El Hijo es consustancial, homoousios, al Padre, engendrado por el Padre, es decir, de la sustancia del Padre. La generación del Hijo es algo distinto de la creación porque es comunicación de la sustancia única del Padre. El Hijo no solo es plenamente Dios como el Padre, sino de una sustancia numéricamente idéntica a la suya, porque no hay división en el único Dios. De ahí la expresión de San Hilario, que dirá más adelante, no hay ningún otro Dios sino que el Padre y el Hijo son un solo ser. Tenían razón los herejes al decir que el concilio estaba apelando a términos que no estaban en la Biblia, esto ya lo he dicho, ¿no? De hecho, es la primera vez en la historia de la Iglesia que se empleaban palabras no bíblicas en un texto oficial y normativo. Los padres de la Iglesia lo habían utilizado, pero no son textos de magisterio, son textos personales, ¿no? Habían usado muchos términos filosóficos, pero esta es la primera vez que se introduce en un texto oficial y normativo, o sea que va a marcar la fe de todo. La intención de los padres, sin embargo, no era la de introducir una cosa nueva en la fe apostólica,
sino proteger la fe apostólica, la de los apóstoles, explicando en qué consiste realmente la generación en Dios, y para eso no había términos bíblicos adecuados. De ahí entonces que tengan que echar mano a eso. Y por eso, como digo, como ya dije antes, los padres latinos, cuando tuvieron que traducir el credo de Nicea al latín, se vieron en la necesidad no solo de buscar la palabra latina exacta para homoousios, que es consubstantialem, ¿no? Sino además de decir que se estaban con esta palabra consubstancial, estaban refiriéndose al homoousios griego, como dije, que aparece en esa versión que tenemos del texto latino tomado de San Hilario. Es lo que en griego se dice homoousios, ¿no? Homoousios. Dije ya entonces que algunos padres fueron un poco reticentes al principio por el hecho de que esta palabra había sido antes usada con otro sentido distinto por algunos herejes, pero poco a poco fue ganando terreno porque empezaron a ver la enorme riqueza que tenía tomada en el sentido bien literal, y por eso a lo largo de 30 años, que fue lo que tardó, no fue inmediatamente, o sea, nosotros lo miramos en perspectiva, pero llevó su tiempo, en los primeros 30 años, o sea, se fue cada vez ganando más adeptos, sobre todo a partir del 360, ahí fue masivo y se terminó de ratificar en el Concilio de Constantinopla en el 381, donde toma la palabra y dice, esta es la palabra que expresa realmente nuestra fe, ¿no? Hay que insistir en que igualmente el credo niceno no apoyaba su defensa de la divinidad de Jesucristo exclusivamente sobre esta palabra. Es la palabra más densa, pero no apoya la afirmación de la divinidad solamente sobre ella, sino que va añadiendo fórmula tras fórmula que van diciendo lo mismo. Y esto también es importante porque nos muestra esta suma de términos que todos en definitiva son como equivalentes de afirmar la divinidad de Cristo, nos muestra que ninguno de ellos, al ser términos humanos, es capaz de expresar todo el contenido del misterio. De ahí que nuestra necesidad para que no se interprete mal, de decirlo de una manera, decirlo de otra, y sumar así afirmaciones de modo tal que quede bien en claro el sentido que tiene esta afirmación, ¿no? Bien. Este término entonces, a partir de este momento, queda sancionado dentro de nuestra fe. Vamos a hacer entonces ahora la pausa y después retomamos.